3. Es muy interesante. Dice en la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Quiénes gobernaban? Los jueces. No había reyes. Que hubo un hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá, y fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y luego el versículo 3 dice: y murió Elimelec, así se llamaba el padre de familia, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Amén. Puede sentarse, por favor. Voy a estar hablando más que nada de familias. Regularmente siempre se enfatiza más en alguno de estos personajes, pero quisiera darle un enfoque de familia. Mencionaré el nombre de él, de ella, un poquito solamente, pero el tema que yo quiero hablar con ustedes o compartirles este día es presiones que abaten a las familias. Ese es el tema, presiones que abaten a la familia. En todas las sociedades, hermanos, las familias son clave, es el núcleo, es la esencia que determinan la salud de una comunidad. Si hay familias sanas e integradas, aportarán estabilidad, valores, fe y cosas positivas en su entorno, siendo generadoras de bendición. Pero si hay familias enfermas o rotas, se reflejará el deterioro social como una réplica de su propia casa. Lo mismo pasa con la iglesia. Si nosotros como iglesia, nuestras familias no son sanas, entonces tendremos una iglesia enferma. Pero si tenemos familias sanas y fuertes, entonces seremos una iglesia sana y fuerte y bendecida de parte de Dios. Cuando hablo sana y fuerte, me refiero emocionalmente y espiritualmente. Abarca esas 2 áreas. Hoy, como en el tiempo que le tocó vivir a Ruth, a Elimelec y a Noemí, a esta familia, en el tiempo de los jueces, el hogar está bajo mucha presión. Una presión constante socialmente, culturalmente, emocionalmente y espiritualmente. Lo mismo pasa hoy. El problema, ahí se menciona como dato, en el tiempo de los jueces. Pero el tiempo de los jueces, hablando bíblicamente, es un tiempo de fluctuación. Diga conmigo: fluctuación, indecisión, gente que no se decide. Gente que claudica en las cosas de Dios. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, vivimos bajo ciertas presiones. Presiones en la casa, ya sea de crecimiento, de integración matrimonial con los hijos, de crianza o cosas como esos. En las escuelas, porque los chicos van de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y universidad y cosas así. Siempre va a haber presiones económicas, o los chicos tienen sus propias presiones, salen mal en algunas materias y tienen que regularizarse, o pueden ser sacados de la escuela o perder el semestre. Pero también de la misma manera existen presiones en los trabajos. Y por cierto, que entre más grande es tu lugar en una empresa, más grande es tu presión o tu responsabilidad. Pero de la misma manera, exactamente de la misma manera, suele suceder en la iglesia. Cuando una iglesia crece hay más presiones. Eso no quiere decir que esté mal, es normal, es lógico. Podemos decir entonces que hay presiones de fuentes externas que no se generan en el entorno, en el centro de la familia, sino fuera de la familia. La historia nos ubica en el tiempo de los jueces. Dice Jueces capítulo 21 al 25. Fíjese, es muy interesante. Dice que me pone el texto, por favor. Jueces 21, 25. Vamos a ver, aquí está. Y en esos días, dice, no había rey, sino había jueces en Israel. Y lo impresionante es que cada uno hacía lo que quería. O sea, no había rendición de cuentas, si se puede decir de alguna manera. Hoy, en los tiempos que vivimos, por la presión cultural, por la influencia de los medios de comunicación, ejercen presión sobre las nuevas generaciones. Y esto trae confusión moral y espiritual. Que degradan los valores y la pérdida de la fe en algunos creyentes, principalmente entre los jóvenes. Aún, fíjese, esto es lo impresionante, que las decisiones de otros pueden afectarnos a nosotros como familia. Doy un ejemplo hace años, no tanto tiempo, que en algunas comunidades de Chiapas, fueron expulsados creyentes de su comunidad por no abrazar las costumbres o tradiciones religiosas ancestrales del pueblo, y los corrieron y perdieron sus posesiones, sus tierras y aún hasta sus animales. Podemos hablar de tantas cosas en este sentido, que en algún momento dado lo que se legisla, lo que se dicta en la palestra, en los lugares de poder, la Cámara de Senadores, de Diputados, pudiera en algún momento dado afectar la familia o la fe o a la iglesia en algún momento con algunos de sus postulados. Pudiera ser. Estoy diciendo entonces que hay situaciones que ejercen presión
Simple y sencillamente el aspecto laboral lo mencioné hace un rato. Me tocó ser pastor interino en Hércules y me tocó casi estar en ese momento de transición. Era un lugar de prosperidad y de pronto la empresa se dio en quiebra. Aquí hay gente que sabe lo que yo estoy diciendo. Oye, y tuvieron que salir de ese lugar. Y no hubo liquidación, ni finiquito, ni nada de esas cosas. Y de pronto, de tener una seguridad, porque hasta luz les daban, tenían ciertos privilegios. Oye, el estar en ese lugar. Entonces hubo mucha presión para muchas familias. La decisión que se tomó arriba afectó a los que eran empleados abajo. Eso es una situación que en algún momento dado puede suceder. Las crisis materiales pueden convertirse en crisis espirituales, por si no lo sabían. Eso es impresionante. Cuando tú vas al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo hambre en la tierra. Vamos, son problemas que no los provocó alguien directamente, sino fue una situación climatológica. Oye, quiere decir que hubo una sequía, y si no había lluvia, pues no había cosecha, y si no había lluvia, no había pastos, y si no había pastos, pues no había multiplicación de ganados, por decir algo. La realidad de las cosas, muchas de las cosas que sucedían en Israel tenían relación con su fe. Por eso toco este punto, porque estoy diciendo que las crisis materiales pueden derivarse en crisis espirituales. Porque el Señor dejó claros promesas de que si en algún momento dado pasaban por situaciones que ellos no podían controlar, plagas, enemigos o cosas así, si ellos se volvieran a Dios y clamaran, es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, oye, y se volvieran a Él con todo su corazón, el Señor sanaría su tierra, bendeciría su tierra y guardaría su tierra. Aclaro, no todos los problemas vienen por causa de desobediencia, ciertamente. Hay presiones que llegan porque vivimos simplemente en un mundo caído, donde hay crisis económicas, donde sube el dólar o baja el dólar, donde se cierran fábricas, donde hay pérdidas económicas, donde hay desastres naturales, huracanes, terremotos o lluvias, lo que vimos en estos días pasados en la ciudad, en el país vecino, en Texas específicamente. Estas presiones no son morales ni espirituales necesariamente, pero sí pueden quebrar emocionalmente y espiritualmente a las personas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si alguien queda en bancarrota, se va a quebrar, se va a afectar emocionalmente, y si no está muy firmes, aún hasta espiritualmente. Este tipo de presiones pueden pasarle a personas buenas y malas. Quiero ser muy claro en esto, justos e injustos. En lo particular afectó a la familia, no sé, creo que no tenía un soporte económico para sustentar esos años difíciles. Se lo digo en otras palabras, no tenía ahorros. Y de pronto Elimelec, que así se llamaba el padre de familia, estaba bajo mucha presión. Cierto, lo inevitable, no podemos, lo inesperado no podemos evitarlo, pero sí podemos enfrentarlo con la fe. Porque creemos en un Dios que es restaurador y que bendice, y que abre puertas y ventanas de bendición, y que hace cosas impresionantes. Quisiera decirles que la fe y el liderazgo de este hombre llamado Elimelec fue probado, como puede ser que en algún momento nuestra fe haya sido probado. El problema de este hombre llamado Elimelec, el padre de familia, es que reprobó el examen. Esa es la situación. Lo inesperado puede llegar, y siempre lo inesperado nos empuja a movernos hacia un lugar. El problema que tenemos los del norte acá en México es que estamos muy cerca de Estados Unidos, hermano. Y cuando pasa algo inesperado, entonces queremos irnos para Estados Unidos. Todos tenemos un pariente, un amigo por allá, una familia que a lo mejor nos pueden recibir. Queremos huir porque pensamos que eso podría ser la oportunidad de trabajo o para solventar las presiones que tengo actualmente aquí y salir adelante. Sé que cada vez eso es más complicado. Es más, yo viví en Estados Unidos algunos años y me ha tocado ir a predicar varias veces a Estados Unidos. Y permítame decirle que no todos están bien, hermanos. Hay personas pobres en Estados Unidos, oye, que viven al día, que en ocasiones no encuentran trabajo, aunque sean personas buenas en el trabajo, diligentes. Y eso puede suceder. La pregunta es cómo reaccionamos cuando algo se sale fuera del control. ¿Hacia dónde me muevo y cómo me muevo? Estoy diciendo que hay presiones de carácter que se originan exteriormente, pero hay otras que se originan interiormente, dentro de mi casa, dentro de mi familia. ¿Cuántos creen que hay pérdidas o crisis que se pueden evitar? Levante la mano derecha. A ver, bájela. ¿Cuántos creen que hay crisis que no se pueden evitar? Levante la mano izquierda. Las dos cosas. Pero le digo a aquellos que piensan que se pueden evitar, ¿por qué sigues pidiendo entonces tarjetas de crédito que te las ofrecen? Oye, hasta en el Oxxo de la esquina, llévese una tarjeta y te hablan. Te damos una tarjeta con un crédito de 10,000, 5,000, 50,000 pesos, y tú dices, es una respuesta de Dios. No, es alguien que quiere hacer el negocio contigo. Esa es la realidad. Y que si no pagas te van a embargar. A ver, levante la mano para acá y diga, pastor, lo perdono por lo que me está diciendo. Si no puede decir amén, diga, ay de mí. Estamos. Hay decisiones precipitadas. El problema es, hermanos, que nosotros tomamos decisiones precipitadas sin la dirección divina. Elimelec tomó una decisión aparentemente lógica. No funciona aquí, me voy al país del norte, a Moab.
Y por cierto que Moab es sinónimo de opresión, fíjese. La tierra de Moab, su significado, significa opresión. Vamos, parecía algo lógica, parecía hasta sabio. Pues ya se va en la familia de Elimelec, pero espiritualmente errado. Se mudó Moab a un lugar pagano, donde no había un lugar donde congregarse, o por lo menos el tabernáculo que existía en aquel entonces, donde no serían edificados en la palabra, donde no podrían traer sus sacrificios ni profesar su fe. Moab representa muchas veces una solución rápida, pero sin fe es un escape humano. Eso es lo impresionante, que parece alivio, pero que te conducirá finalmente a una gran pérdida. Ese es el punto. Lo que empezó como algo temporal, vamos y trabajamos, estamos allá un tiempo, se quedó como algo establecido, porque se establecieron en Moab, se volvió permanente. La familia se adaptó a lo que Dios nunca quiso que ellos se adaptaran. He conocido personas, y lo digo con mucho respeto, que en su toma de decisiones dicen: me voy para Estados Unidos. Principalmente estuve en la ciudad de Guatemala predicando, y nos llamó mucho la atención que ese pueblo, más del 50% de los hombres de ese lugar no estaban en el pueblo, estaban en Estados Unidos. ¿Y sabes cuándo tardaban en regresar algunos de ellos? 15 y 20 años. Eso era, 15 y 20 años ellos tardaban en regresar nuevamente. Cuando regresaban, ni sus hijos los conocían. Los conocían, bueno, ya por video, en ese sentido. No vieron el crecimiento de sus hijos, no fueron a la graduación de la escuela de sus hijos. Nos tocó ver un pueblo casi de puras mujeres, y la iglesia donde fuimos estaba lleno de mujeres. Pero también me ha tocado ver personas que ya nunca pudieron regresar de una decisión equivocada a un lugar equivocado, y que tal vez solucionaron sus problemas económicos, pero entraron en problemas espirituales y familiares. El desapego, la ausencia del padre. Sí estuvo presente con los gastos, pero no estuvo presente con los hijos. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por presión sin consultar a Dios? Nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de ciudad. Oye, pensamos que allá es mejor que aquí. Si Dios te trajo y te ha abierto puertas aquí, ¿estás seguro de que antes de moverte, no te precipites y mucho menos tomes una decisión bajo presión? Inclusive eso aplica en el sentido iglesia, pero también implica en el estilo de vida. Hay veces queremos cambiar nuestro estilo de vida, pero para mal y no para bien. Estoy diciendo entonces que hay presiones de carácter exterior, de carácter interior, pero hay presiones que se originan o es fuente espiritualmente, que su origen es espiritual. Las presiones suelen impactar emocionalmente, pero también espiritualmente. Eso le pasó a esta familia en lo particular. La presión tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la familia. Si son personas débiles en la fe, van a tropezar en la fe. Las crisis emocionales no resueltas se convierten, en crisis espirituales. Se lo repito, las crisis emocionales no resueltas se convierten en crisis espirituales. ¿Sabe usted lo que significa Elimelec? Elimelec tiene un nombre muy bonito. Así como nosotros nos llamamos cristianos. ¿Cómo nos llamamos? Él se llamaba, el significado es: Dios es mi rey, pero de puro nombre, hermano. El problema es cuando solo profesamos de labios. El problema es cuando no vivimos la esencia de nuestro nombre que se nos dio por adopción, hijos de Dios. La realidad fue puesto a prueba y reprobó. Y en medio de su crisis y de sus presiones pudo pensar: ¿dónde está Dios? En la necesidad que yo tenía. Lo mismo que usted y yo, cuando tenemos problemas y presiones familiares, emocionales o económicas, podemos pensar lo mismo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué mi negocio no funciona? ¿Dónde está Dios? Permítame decirle que Dios no está ausente. Dios no te está castigando. Oye, las decisiones las tomas tú, y qué importante es tomarlas en base a la palabra. Pero cuando hablando de nombres, cuando vamos y vemos el significado de Noemí, porque estoy hablando de asuntos espirituales, significa plena, significa placentera, significa bendecida. Pero ella terminó autollamándose Mara, y Mara significa amarga. Eso es lo que dice Ruth 1:20. Porque llega el momento en que ella regresa nuevamente a Belén, y la reciben los parientes y las amigas. Hola Noemí, qué bueno que regresaste. Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura, porque Dios ha sido contra mí. Ese es el punto, y es impresionante. En esos tiempos complicados, solo nos queda en los tiempos de presión y de crisis aferrarnos a las promesas de Dios. Porque Él es proveedor, Él es protector, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro médico, Él es nuestro escudo, Él es nuestra justicia, Él es el Señor nuestro. Si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor. El problema de Elimelec no es que solo se cambiaba de ciudad, sino que dejaba su tierra. La tierra que Dios había dicho que fluía leche y miel, hermanos. La tierra prometida que le dio a sus padres. No era una granjita familiar, era una herencia espiritual. Es un lugar donde Dios les dio reposo y les dio bendiciones, donde Dios puso su nombre sobre ellos y sobre sus antepasados, pueblo de Dios. Pero Elimelec, por causa de las presiones, no pudo discernir el significado espiritual de esta herencia.
y transmitió un mensaje que lo material y lo momentáneo son más importantes que lo espiritual. Ese es el mensaje que él transmitió. Bien podemos decir, aquí somos cristianos, pero con mis hechos yo puedo decir otra cosa. Son dos lenguajes totalmente diferentes. Elimelec devaluó su herencia espiritual ante los ojos de su familia. Ese es el problema, hombres que están aquí. Porque nosotros tenemos como líderes de la casa, oye, la facultad de devaluar o avalar el valor espiritual ante los ojos de nuestra familia. Porque nos ven cómo enfrentamos las situaciones y los problemas. Y pueden ver nuestros hijos la bendición de Dios en nuestra casa. Y eso es impresionante. ¿Sabe cuál es el fondo de este asunto? Que en esa familia había una desconexión espiritual, en la familia de Elimelec. Ese es el punto, una desconexión. Diga conmigo, desconexión. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el texto no muestra que consultaron a Dios. No se ve ninguna acción espiritual de parte de la familia de él. Vamos, lo ocurrido en esa familia no solo fue una crisis externa, la sequía, el hambre, sino que reveló un problema interno. Estaban espiritualmente desconectados, ya no estaban. Podemos ser cristianos por tradición. Ese es el punto. A lo mejor mi padre, a lo mejor mi abuelo fue cristiano, pero el punto es, yo tengo una relación con él. Ese es el punto. Podemos tener una buena casa, podemos darle a nuestros hijos una buena educación, pero espiritualmente está vacía. La esencia y la presencia de Dios no son una realidad en nuestra familia, hermanos, y ese es un grave problema. Porque entonces vamos a estar creando una religión más, una vida religiosa. Ya no nos llamamos católicos, somos evangélicos, pero solo de nombre. Cristianos, pero solo por tradición. En la crisis lo primero que se abandona es la oración, la búsqueda de Dios, el congregarnos o cosas como estas. Y es una verdad lo que voy a decir, las malas decisiones siempre traerán malos resultados y afectarán emocionalmente, espiritualmente y aún hasta económicamente. Cuando tú ves el pasaje, dice que murió Elimelec. Eso está ahí en los primeros versículos. Luego, no solamente fue una pérdida progresiva, profunda. Primero murió Elimelec, luego sus hijos. No solo murieron físicamente, sino espiritualmente. Luego murieron sus dos hijos. Por cierto que cuando él muere, los hijos toman la decisión de casarse y 10 años después también se mueren. Uno de ellos se llamaba Kelión y el otro, se me va el nombre. Gracias. Así como dijo el Maleón. Es impresionante entonces que de pronto aquella mujer se vio sola en una tierra extraña, hermanos, en un país que no era su país, en un pueblo que no era su pueblo. Y vemos una casa agobiada, desintegrada. Cada decisión tiene una consecuencia. Y surge una pregunta urgente: ¿qué decisiones estamos tomando hoy? Solo pensamos en lo terrenal, en lo momentáneo y no en lo eterno. La amargura y la frustración se hicieron presentes en la vida de esta mujer. Se quedó sola y levantó sus ojos al cielo y le dijo: ya me quitaste todo, Dios. Así yo lo interpreto. Le echó la culpa a Dios. Las malas decisiones las había tomado el esposo. Es impresionante, porque es muy fácil evadir, es más fácil no hacer nada por los tuyos a tener tiempo para ellos hoy día. Es más fácil levantarse tarde que tener un tiempo devocional temprano. Es más fácil ver la viga, la paja en el ojo de tu hermano que ver la viga en mi propio ojo. Es más fácil ver los errores de mi esposa o de mis hijos que ver mis propios errores. Es más fácil ser pasivo que ser activo. Es más fácil llegar tarde a las reuniones, oye, que llegar a tiempo a las reuniones. Noemí llegó a pensar que Dios estaba contra ella, pero en realidad eran las decisiones que las alejaron de la tierra que Dios los había plantado. Belén significa casa de pan, casa de comunión, casa de provisión. Oye, ciertamente habían sido puestos a prueba y no se dice que otros más se movieron. Se dice que solo ellos, no se registra.
Y creo que todos pasaron por el mismo fuego, por la misma prueba. Te quiero decir, Dios no se olvidó de ellos. Aún en medio de la ruina que estaban viviendo, había un plan de redención que Dios estaba preparando, en el cual le pondría una compañera a su lado. Una de sus nueras decidió irse con ella y le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando yo veo esto, ¿sabes qué pienso? Qué poderoso es Dios. Porque ella no estaba reflejando la mejor fe, hermanos. Estaba mostrando el lado difícil de la fe. Y aquella mujer llamada Ruth dijo: yo me voy contigo. Y ella le dijo: no tengo nada que darte. Y ella le dijo: no me pidas que te deje. Vio algo, por lo menos lo mínimo, un vislumbre de la gracia, de la gloria de Dios que no había en Moab, en la tierra de los dioses extraños. Vio que el Dios de Israel es bueno, es poderoso, es santo. Dije que nuestro Dios es grande. Le digo a las que están solas: no están solas. Él prometió estar con ustedes todos los días. Él es esposo de la viuda y padre del huérfano. En la iglesia, oye, no estamos solos. Él prometió estar todos los días con nosotros. Aún en medio de la ruina, Dios estaba gestando un plan de redención. No importa cuán roto esté tu hogar, tu vida, tu casa, oye, Dios puede restaurarlo cuando hay una intención de volver a la fe, de regresar a Belén, regresar al Señor. Ese es el punto. Porque algunas personas tal vez se han alejado. Dicen: voy a ir a la iglesia, pero no vienen en la mejor actitud. Es importante, la actitud es importante. ¿Cómo busco a Dios? Me rindo delante de Él, reconozco mis faltas y le digo: dame una nueva oportunidad. ¿Sabe qué conclusión llegué? Que sí se puede edificar una casa fuerte en tiempos de crisis. Sí se puede edificar una casa fuerte en tiempo de crisis, a pesar de lo que pudiera estar viviendo y pasando. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se conmuevan los cielos, mi Dios permanece fiel. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo y confiado, porque Él no ha perdido ninguna batalla. Dios es bueno. Sí se puede, en otras palabras. Me imagino que ella volteó a los lados y dijo: aquí no tengo nada. ¿Sabes que en ocasiones quienes intentan levantarse luchan consigo mismo? Muchos que están queriendo regresar, ¿cómo luchan para volver a los caminos de Dios? Quieren levantarse pero no pueden. Hay una entidad de carácter espiritual que te estorba, que no te deja que avances nuevamente, que no te deja que adores. No sé si está el hermano Lara por ahí, que nos ayude en el piano. Es impresionante, hermanos, pero tienes que levantarte. La construcción entonces de un hogar fuerte no es obra de la casualidad, no es automática. Se necesita la gracia de Dios, pero mi esfuerzo, mi tiempo, mi perseverancia y mi dedicación. Simplemente voy a compartir un par de cosas más. Veamos cómo podemos hacerlo. En primer lugar, para una reconstrucción de una familia es buscar un despertar espiritual en la familia. El 1:6 dice: y oyó Noemí que Dios había visitado a su pueblo. ¿Puede ponerme el 1:6 por favor? Oyó. La fe viene por el oír, hermanos. La fe viene por el oír. Dios empezó a visitar a la tierra de Belén. Los campos reverdecieron. Oye, empezaron a levantarse cosechas. La bendición de Dios estaba. La protección y el favor de Dios estaba. Era el tiempo de los jueces, recuérdese. Había un ciclo en el que ellos se arrepentían, se volvían a Dios, clamaban y Dios los libertaba. Pero Dios no quiere que vivamos en un ciclo, porque ellos volvían a caer en una ruina espiritual. Dios quiere que vivamos de victoria en victoria. Dios quiere que vivamos una vida plena y bendecida, una vida,
Oye, que refleja a Cristo, sea su nombre glorificado. El primer paso entonces es buscar un despertar espiritual. Que mi familia sea impactada, que mi familia sea tocada, que mis hijos sean tocados por Dios ahí en lo interior, que puedan ellos vencer sus luchas, que puedan vencer las presiones que están ejerciendo alrededor de ellos, llámese pecado, llámese medio de comunicación o como se llamen, y que puedan crecer fuertes y sanos en la casa de Dios, sea su nombre glorificado. Batalló, pero se levantó. No sé cuánto duró para reflexionar. Aquella mujer llamada Noemí tuvo que dejar la autocompasión, la conmiseración. Se decidió a volver. Y esto es cosa de decisiones. Llorar en ocasiones no es debilidad. Quedarse estancado sí es debilidad. La fe llora, pero llora con esperanza y se levanta y cree que Dios puede hacer cosas poderosas. Y si lo crees, di un fuerte amén conmigo, por favor. Creo que muchas de nuestras familias necesitan tener este momento de conciencia de que Dios lo puede hacer, de que Dios puede salvar a mis hijos, que Dios puede restaurar mi matrimonio, que Dios puede hacer cosas impresionantes sobre mi vida. Oye, el segundo paso no es tratar de cambiar las circunstancias, sino lo interno, el corazón. Somos de Dios, somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza, sea su nombre glorificado. Y tercero, aceptar la gracia de Dios. Y no nos sumamos en la culpabilidad, ni agrandemos más errores. La Escritura habla. Me gusta mucho, yo he predicado varias ocasiones sobre el pródigo. El pródigo volvió en sí, dice la Escritura, la parábola en Lucas. Y cuando volvió en sí, decidió volver a su casa. Dijo: me levantaré, iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Sabía que lo iban a recibir, pero sabía que su padre lo podía perdonar. Y te voy a decir algo: él llegó descalzo y ya le tenía el padre unos zapatos listos. Él llegó andrajoso y ya le tenía una vestidura nueva. Él llegó maloliente y el padre lo recibió, lo abrazó y lo besó. Bienvenido si estás aquí de nuevo. ¿Quieres que te diga algo? Porque en ocasiones nos pasa como el hermano del pródigo, nos escandalizamos. Así llegamos todos, malolientes, maltrechos, golpeados, heridos por el mundo, por el pecado, por mis malas decisiones. Mas sin embargo, el Señor nos abrazó, nos levantó y dijo: eres mi hijo que estaba muerto, pero que ahora vive. Bienvenido a tu casa. Dijo: bienvenido a tu casa, bienvenido a la fe nuevamente. Es impresionante. La restauración no comienza cuando todo está bien, sino cuando nos rendimos a Dios y aceptamos su gracia y su favor. Qué maravilloso es Dios. Y la cuarta cosa es alinear tu vida con su voluntad. Cuando tú lees el 1:22, Noemí y Ruth regresaron a Belén en el momento exacto. Hay un momento. El comienzo de la siega de la cebada no fue una casualidad. Dios puso el querer como el hacer en esta mujer. Y su nuera le dijo: no te dejo, yo voy contigo. No solo era el tiempo de la siega. Y te voy a decir, oye, la costumbre era que cuando se segaba y se cortaba el trigo, lo que quedaba ahí, nosotros le decimos el rastrojo, o de las plantas, se le quedaba a los pobres. Por lo tanto, cuando ellas regresan, sabían que podían contar con el rastrojo de la tierra. Pero Dios quería darle no el rastrojo, sino la riqueza de la tierra. ¿No me entendió usted? La bendición de la tierra. Cuando llegó y se metieron a un campo, un hombre las vio y supo y dijo: ella es Noemí, una pariente lejana. Y le dijo a los que andaban cortando el trigo o la cebada, no sé qué sería, dijo: suelte el manojo, en otras palabras. Y es entonces que las manos vacías se llenaron. Solo Dios puede llenar nuestras manos de bendiciones. Dije: solo Dios, sea su nombre glorificado. Su misericordia, su gracia y su favor es para siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, concluyo diciendo: si es posible edificar una casa fuerte que resista las presiones, consideremos a Dios como nuestra prioridad.
Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en manos trabajan lo que la edifican. Quizás hoy tu hogar está como el de Noemí, presionado, quebrantado, confundido, herido, pero la historia de tu vida no ha terminado. Si estás aquí, a pesar de tus malas decisiones y de tus errores, permíteme decirte que Dios te abraza. Y te voy a decir una verdad poderosa: Dios aún tiene pan en Belén. Dios tiene aún bendición para las familias. Dije que Dios es bueno. En Dios hay redención, salvación, restauración. Podemos decir que Dios estaba escribiendo un final glorioso en la vida de Noemí y de Ruth, no un final de derrota, de miseria y de opresión. Dios no había terminado, estaba escribiendo un capítulo nuevo. Así como Dios está escribiendo un nuevo capítulo para tu familia y para ti, un capítulo diferente que nunca has experimentado, oye, y que serás sorprendido. Dije que Dios es bueno y termino con este texto, Jeremías 29:11. Dios le dijo en un tiempo muy complicado al pueblo a través del profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová, pensamientos de paz, y eran tiempos de guerra y no de mal, dice, para darlos el fin que esperaban. ¿Qué era lo que ellos esperaban? La solución y la liberación de sus casas y de sus familias cuando estaban presos y cautivos por sus enemigos. Quiere ponerse de pie. Voy a decirle una verdad profunda, sencilla. A los amigos, los creyentes saben lo que digo. El diablo, sí, el enemigo, vino para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Eso es lo que hace la diferencia cuando Dios se hace presente en nuestras vidas. El mundo te dice: eres un perdedor. Dios te dice: eres mi hijo. El mundo te señala: no hay esperanza. Dios dice: eres un instrumento en mis manos, haré cosas grandes contigo. El mundo te dice: no hay oportunidad. Dios te dice: hay un nuevo comienzo conmigo. Es tiempo de volver, es tiempo de comenzar, es tiempo de conectar con Dios, con lo que conocimos un día, con lo que experimentamos un día, con aquel que nos impresionó, nos salvó, nos perdonó, con Él, el que adorábamos en las madrugadas, el que nos restituyó y hizo cosas impresionantes, con Él. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Se llama Jesús de Nazaret. Te invito a que cierres tus ojos ahí un momento. El canto que usted quiera, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Qué bueno que estás aquí, nos da gusto. Mi alma te alaba, Señor. Cierra tus ojos un momento. A lo mejor hay angustia, hay frustración en tu corazón y mucho dolor. Él quiere traer paz a tu vida. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Aún en los momentos difíciles, pon tu mano en el corazón. Dile: Señor, te necesito. Bienvenido tú que estás aquí y que te habías alejado, pero no te habías olvidado de Dios. Te alejaste de la comunión de los hermanos. Pero es muy difícil olvidarse de Dios, yo lo sé por experiencia. Bienvenido. Tú que estás aquí por primera vez, que sientes que tu vida es un desastre y que no hay esperanza para ti. Él te levanta, Él te restaura, Él te sana, Él te libera de todas esas opresiones, de todos esos vicios. Él rescata tu vida, ya pagó un precio en la cruz del Calvario. Solo resta que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Santo eres, Señor. Sí, Señor, gracias.
mejor eres muy joven para estar tan amargado. No le eches la culpa a tus padres. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano en el corazón y dile: Señor, yo te necesito. Dile: Señor, ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Pido perdón por mis pecados. Pido que el reino tuyo se establezca en mi vida. Cumple tu voluntad en mi vida. Quiero conocerte. Quiero levantarme. Quiero que cumplas tu propósito en mí, Señor. Vamos, levanta ahí tu voz un momento.